Hola, bienvenido a los diálogos del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, un espacio que es posible gracias a la iniciativa científica Milenio y al apoyo de la Universidad Adolfo Ibáñez y de su Escuela de Periodismo. Hoy estamos con Aldo Mascareño, director del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, y estamos con Juan Luis Osa, historiador, con quien vamos a tratar, entre otros, ¿cierto?, la idea, probablemente el concepto comodín. Yo cuando venía pensando sobre la idea de la crisis en el sistema político, si uno lo mira por lo menos desde la perspectiva de los medios de comunicación, de la prensa, digamos, tendría que decir que el sistema político está permanentemente en crisis. Y de alguna forma es porque el concepto de crisis se usa mucho para connotar o para denotar, digamos, para hacer presente la necesidad de acción, de que algo hay que cambiar, que está en la esencia, digamos, del movimiento político, el movimiento social, ¿cierto? La idea de que hay algo que cambiar. Sin embargo, si todo estuviera en crisis permanentemente, no tendríamos cómo hablar, tendríamos política. No tendríamos cómo hablar de crisis por lo demás. Por lo demás. Entonces tenía sentido acotar un poco este término. Y en la actualidad yo creo que uno de los espacios como donde más profundamente se está hablando de la idea de que el sistema político podría estar en algo parecido a una crisis es en los debates de tipo constitucional. O sea, ahí se ha centrado mucho de la idea de una especie de fin de ciclo que requiere de una nueva carta, de una nueva legitimidad y de nuevas reglas, ¿cierto?, para seguir adelante. Y por cierto, no es nuevo, digamos, y esto está muy presente en la historia, y quería preguntarte precisamente sobre eso, sobre cómo a través de la historia puedes ir interpretando esta idea de crisis anclada en lo constitucional. Lo primero yo creo que es cierto lo que dices tú. Si nosotros como académicos o como clase política siempre vamos a estar pensando que estamos en una crisis, nunca vamos a salir de ella y nos vamos a estar, digamos, inmersos constantemente en un problema. Ahora, yo creo que sí hay ciertas características que hacen del sistema político actual, nos permiten caracterizarlo de alguna forma como una crisis. Una crisis que yo creo que tiene que ver con el régimen representativo que hemos construido a lo largo de 2 siglos. Yo no creo necesariamente que el ejercicio de la política esté en crisis. Yo no creo que la política haya desaparecido por el hecho de que el régimen representativo, la democracia tal como la concebimos hoy, esté en crisis, signifique necesariamente que la política como ejercicio del poder, como la búsqueda de la negociación, de la alianza, de la entrega, y de la lucha por el poder, no creo que eso esté necesariamente en crisis. De hecho, me parece que han surgido nuevas instancias políticas que de una u otra forma actúan porque hay una crisis, pero también actúan porque hay que salir de esa crisis. Porque, no sé, aquí yo no soy experto en el concepto de crisis, pero me da la impresión que lo que permiten las crisis es una construcción hacia un futuro, ¿no? Digamos, si uno se fuera, por ejemplo, a la década de 1820, que obviamente hay una gran crisis política constitucional en toda Hispanoamérica, lo que produce esa crisis finalmente son nuevas soluciones para salir del atolladero. Entonces, me parece que la crisis actual, que existe en términos representativos, también ha generado nuevas instancias para salir de ese atolladero. Entonces yo no hablaría de una crisis general de la política, sino más bien de un régimen en específico. Pero es una crisis del sistema representativo, como tú lo dices, que hemos construido durante los últimos 2 siglos, ¿o es una crisis más acotada de los últimos 30 años del sistema representativo y electoral, casi, ¿no?, que hemos construido en los últimos 30 o 40 años? Bueno, sí, efectivamente el sistema representativo en 1830 no tiene nada que ver con el actual, digamos. Cuando hablo de la democracia representativa o la opción que se tomó por la democracia representativa en los 30 o en los 40, es una opción política que va en desmedro de otro tipo de regímenes políticos, por ejemplo, la democracia directa o, por ejemplo, la monarquía, que perfectamente podría haber seguido funcionando en Hispanoamérica en 1820. Ahora, efectivamente... En Brasil. Exacto, siguen en Brasil a lo largo del 19. Ahora, obviamente las características actuales de nuestra democracia representativa dicen relación con los últimos 40 años, ¿no? En ese sentido, la crisis de la representación que tenemos hoy en día tiene que ver con la crisis constitucional producida por la Constitución de 1980. Es en ese sentido que creo que lo que está en crisis es la representación constitucional derivada de la Constitución de 1980. Es decir, creo que estamos viviendo bajo un régimen representativo
una de cuyas características es la Constitución de 1980, que produce una crisis constitucional o un fin de ciclo, o como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Entonces, por supuesto, no es la misma democracia representativa que hemos construido en 2 siglos, pero sí creo que hay una cierta continuidad entre lo que se decidió como régimen político en el siglo XIX, lo que heredó, digamos, el siglo XX y lo que tenemos hoy en día. ¿Dónde tú ves esa continuidad? ¿Cuáles son los elementos que la hacen distintiva? La mirada larga me refiero, no la... Bueno, por de pronto, constitucionalmente hay una cierta continuidad entre las distintas constituciones, por ejemplo. De hecho, me parece que la crisis actual se explica, entre otras cosas, porque la Constitución del 80 no respetó necesariamente dicha continuidad constitucional. Es decir, lo que se había construido constitucionalmente a partir de la década de 1820 se fue desarrollando bastante armónicamente o dinámicamente hasta que la Junta en 1973 se autoarroga el poder constitucional y borra entonces dicha tradición constitucional que se había ido construyendo a lo largo de los años. Entonces yo creo que la crisis actual tiene que ver en parte con que la dictadura produce una revolución constitucional y esa revolución constitucional no ha logrado, después de más de 30 años, lograr una cierta legitimidad o una legitimidad suficiente como para mantenerse en el tiempo, y eso explica por qué, entonces, creo, estamos hablando de una crisis constitucional y por qué surgen tantos proyectos para salir de esa crisis constitucional, ¿no? La obtiene transitoriamente, por así decirlo, porque funcionó, o sea, por supuesto. Sigue funcionando hasta cierto punto, pero por lo menos para efectos de las reglas del sistema político funcionó para salir de la propia dictadura, de hecho. Por supuesto, lo que ocurre es que llega un punto en donde la discusión en torno a su legitimidad abarca tanto el espacio político que uno ya empieza a dudar de su legitimidad, ¿no? A mí me podrá gustar más o menos las opciones para salir de la crisis constitucional, pero yo sí creo que hay una crisis constitucional y que por lo tanto hay que salir de ese problema, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de eso? Bueno, hay distintas opciones, pero el hecho de que todos más o menos estemos hablando de que hay que hacer una nueva constitución o incluso aceptando de que hay que tener una nueva constitución explica la baja legitimidad de ejercicio que tiene la Constitución del 80 para obviar la legitimidad de origen. En torno a ese problema constitucional, tus últimas columnas desde hace un tiempo has venido sosteniendo la posibilidad, en el fondo, ¿no?, de retomar la Constitución del 25, no en su parte procedimental, que hay algunas de las propuestas como la de Atria que apuntan hacia eso, sino más bien en su parte sustantiva, ¿no?, en el sentido de reconstituir esa continuidad de la que tú hablas, en la tradición. No, la tradición es un concepto que estoy ocupando yo, esa continuidad de la historia constitucional chilena más que de la tradición constitucional chilena. La recuperación de la parte sustantiva de la Constitución que tiene varias concepciones interesantes, ¿no? Viendo esa Constitución, es una Constitución también que surge después de un periodo crítico de la gran crisis social, en el fondo, de inicios del siglo XX, que surge también con algunos problemas de origen, con algunas imposiciones militares, con algunas formas a partir de Alessandri en torno a esa relación cívico-militar también. Pero una época en la cual también existe una alta incomodidad social, ¿no? O sea, en torno a las consecuencias, en torno a los problemas de exclusión que se estaban viviendo en ese momento, ¿no?, y que forman la Constitución del 20 y que le dan legitimación, ¿no?, a esa Constitución del 25, independiente de cuáles hayan sido los actores involucrados, y que de hecho comienza a funcionar de manera regular, ¿no?, desde los 30, desde el 32 probablemente, en adelante hasta el 73. Sí, ¿no? Cierto. A ver, yo creo varias cosas. En primer lugar, todas las constituciones chilenas son producto de alguna crisis en donde la intervención militar ha jugado un rol importante. Ocurre un poco menos en la Constitución del 28, pero ocurre en la Constitución del 33, ocurre en la Constitución del 25 y ocurre también en la Constitución del 80. Es decir, quizás concentrarnos tanto en la legitimidad de origen de nuestras constituciones no nos lleve demasiado lejos, porque todas van a ser más o menos espurias, digamos. Eso por un lado. Ahora bien, lo que ocurre con la Constitución del 25 es que adopta explícitamente lo que se podría llamar como la tradición constitucional chilena, que yo al menos la retrotraigo hasta 1828. ¿Y de qué forma lo hace? Lo hace haciendo explícito
que esta nueva Constitución es más bien una reforma a la Constitución anterior. Es decir, la Constitución del 33 es explícitamente una reforma de la Constitución de 1828 y la Constitución de 1925 es explícitamente otra vez una reforma de la Constitución del 33. Es decir, en los dos casos, tanto en el 33 como en el 25, hay una aceptación por parte de la clase política de que hay algo así como una tradición constitucional que hay que mantener. Por supuesto, cada una con sus cambios importantes en cada una de ellas. Y esa tradición reformista constitucional a la Edmund Burke, digamos, se suspende en octubre o noviembre del 73 cuando la Junta cuando la Junta ya no solo es poder ejecutivo, sino que además es poder constituyente, ¿no? Y eso es lo que explica entonces que 6 años después, o 7 años después, lo que se produzca en 1980 sea una revolución constitucional, porque explícitamente en su mensaje presidencial, Pinochet lo que hace es decir, esto es una nueva constitución, esto no es una reforma constitucional. Entonces, por mucho que es cierto, mucho articulado de la Constitución del 80 uno la pueda ver en la Constitución del 25, la forma de presentar la salida a la crisis constitucional es muy original en ese sentido, es muy revolucionaria. Entonces, paradójicamente, un gobierno conservador como la dictadura, lo que produce finalmente es una revolución constitucional. Entonces, lo que hemos propuesto, esta no es una idea mía, es una idea original de Arturo Fonten, Hugo Herrera, Joaquín Trujillo y otro grupúsculo, más bien, es acudir a la tradición constituyente. Claro. Grupúsculo constituyente. Protoconstituyente. Claro, es acudir a la Constitución del 25. Otra vez, no es un fetichismo por lo que hay escrito en la Constitución del 25, sino más bien, tomemos lo que había hasta 1973, incluso con sus reformas hasta 1973, o no, habría que verlo, como piso mínimo para una nueva Constitución que venga a reformar en este ámbito tradicionalista. Pero la estrategia política involucrada en reformar la Constitución del 25, en vez de reformar la Constitución del 80, o rehacerla revolucionariamente a través de una nueva asamblea y nuevamente volver a presentar una nueva Constitución, de alguna manera tratar de resolver el problema de la legitimidad. El problema de la conflictividad política que encierra, exacto, el juego de suma cero que encierra finalmente la conflictividad política que el sistema político tiene respecto a la dictadura. Absolutamente. Lo que nos está paralizando finalmente es que hay una Constitución que está vigente y que es la Constitución que nos divide. Yo no estoy diciendo que la Constitución del 25 necesariamente nos vaya a unir y vamos a ser toda una gran familia. Más bien, me parece que hay ciertos principios básicos constitucionales que por el solo hecho de no estar asociados a la Constitución del 80 permiten una discusión un poco más digamos, dinámica o sea, el punto es como casi un punto simbólico en el fondo, ¿no? Eso es un punto simbólico. Esa es la tesis de Hugo Herrera, por ejemplo. O sea, que la Constitución del 25 lo que vendría a mostrar es un simbolismo, finalmente, ¿no? Y ese simbolismo está, según yo lo veo, muy vinculado a esta tradición constitucional que se fue construyendo reforma tras reforma a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Ahora, también hay cosas de la Constitución del 25 que a mí me gustan, digamos. Otras que están en la Constitución del 80 que me gustan y que no necesariamente están en la del 25. Por lo tanto, insisto, esto no es un fetichismo por el texto. No, pero incluso sería tomar aquellas que son buenas, pero hacerlas como reforma a la del 25. Absolutamente. Eso es. No como... Y en cuanto al mecanismo de cómo hacerlo, que esto es lo que nos preguntan los abogados, yo no tengo una respuesta técnica porque no soy constitucionalista, pero me parece que incluso una asamblea constituyente podría empezar con un texto mínimo. Por ejemplo, o sea, no creo que necesariamente la asamblea constituyente tenga que ser sinónimo de foja cero, de ex nihilo, digamos. O sea, no me parece ninguna asamblea constituyente parte de la nada, parte de cero, digamos. Entonces, extremando el argumento y llevando incluso al mecanismo, a la constitución, a la asamblea constituyente, me parece que el texto podría servir de base y reformarlo cuantas veces sea necesario. Dos cosas que me llaman la atención de lo que señala. Una es la relación que hiciste al pasar entre crisis generalizada de tipo social, digámoslo así, ¿no? Y nueva constitución, ¿no? Mencionaste como que esa es una cierta constante histórica. Me parece que desde las perspectivas como más sociológicas también hay una relación con eso, ¿no? O sea, y la segunda es esta vinculación de los militares con los ejercicios constitucionales, salvo, me parece que dijiste, la Constitución del 28. Y pareciera ser que también en esta, ¿no?
Hasta ahora al menos. Así es. Pero porque este proceso constitucional de alguna manera ya se inició, ¿no? Con los cabildos, ¿no? O sea, estamos en un proceso donde, al parecer por primera vez, la legitimidad de origen va a tener un sentido distinto al que la tuvo en todas las otras constituciones. Está en una crisis también, surge de una crisis del sistema representativo, una crisis del sistema electoral, o una crisis institucional, de confianza, como uno quiera llamarlo, pero también, ¿no? El ejercicio constitucional mismo ahora es puramente cívico, digámoslo así, ¿no? O sea, como es un impulso constitucional societal y no es un impulso constitucional derivado de algunos intereses corporativos de alguien que tiene las armas y el poder, en el fondo, ¿no? Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, he estado en algunos grupos que han estado estudiando qué tipo de rol deberían jugar las Fuerzas Armadas, no solo en el proceso constituyente, sino también en una futura constitución, ¿no? Porque son dos cosas distintas. En la constitución actual, los militares, las Fuerzas Armadas, tienen roles bastante significativos, menores a los que tenían en el origen de la Constitución del 80, ¿no? Pero me parece que este proceso es particularmente cívico o civil. Si ustedes quieren, cívico puede llamar a confusiones, pero civil, ¿no? Es decir, son la clase política, incluso los grupos de interés civiles los que están verdaderamente jugándose por la nueva Constitución o por una reforma constitucional, etcétera. Es decir, yo no creo necesariamente que los militares tengan que estar en sus cuarteles únicamente, digamos. Lo que sí estoy convencido es que el militar puede participar como un agente que expresa alguna idea o alguna opinión, pero que esa expresión de idea tiene que obviamente estar subordinada al poder civil, digamos. Me interesó eso de no en sus cuarteles únicamente. O sea, como una fuerza armada inerte, digamos, que no tiene participación alguna en el espacio público. De hecho, los militares juegan algunos roles en el espacio público bastante significativos. Que ese rol en el espacio público se confunda con una intervención política activa, me parece que eso es un peligro, ¿no? Pero los militares son hoy en día quienes ayudan en los incendios o quienes participan de ciertas actividades públicas en cada septiembre, etcétera. En las crisis. En las crisis, en los terremotos, etcétera. Todo ese rol público me parece bien, digamos. Ahora, constitucionalizar ese rol público y llevarlo a un articulado constitucional ya me parece que podría estar bordeando una cierta intervención política, ¿no? Ahora, en el caso del curso más probable al día de hoy, porque tú hablas, ya hay cabildos, y está la posibilidad real y efectiva de que se proponga el siguiente congreso como congreso constituyente. O sea, esa puede ser una posibilidad. No creo que vaya a ocurrir ahora. Ya no me parece que haya piso político para hacerlo, pero esa, por ejemplo, podría ser una fórmula de resolver el entuerto de todas maneras. Sí. Yo quiero retomar un poco lo que decía Aldo, también mirándolo desde la perspectiva larga e histórica, esta conexión que habría entre las crisis de tipo constitucional, ¿cierto?, y una crisis de tipo social. Entonces, lo menciona, ¿cierto?, una parte que está presente en las distintas crisis. ¿Cuáles son, a tu juicio, digamos, los elementos que son más distintivos de esas rupturas? Porque nunca se trata necesariamente, o no son reproducibles una y la otra, sino que más bien tiene que ver con que en ese momento la ciudadanía o la civilidad o el país se siente en crisis, por las razones que sea, digamos, vistas con otra perspectiva, tal vez no son críticas. Yo creo que la crisis que explica la Constitución de 1833, es decir, la reforma de la Constitución de 1828, es una crisis eminentemente política, ¿no?, que gira en torno a un sistema electoral que está comenzando a funcionar, pero que no funciona muy bien. Y por lo tanto es una discusión de aquellos que efectivamente están participando en la práctica del ejercicio electoral, ¿no? Y que no son muchos, digamos, no es un sistema ampliado, es lo que generalmente había en la época en todas partes. Chile no es una excepción. Ahora, si uno lo compara con la crisis de 1920 a 1925, eso sí me parece que es una crisis más social. Lo social y lo político nunca están desvinculados, no son compartimentos estancos, ¿no? Pero me parece que la Constitución del 25 es muy hija de la cuestión social en ese sentido. Y eso explica por qué la Constitución del 25 tiene
tiene los primeros artículos sociales, digamos. Hay relaciones con la vivienda, con la salud, con un protoestado de bienestar o social benefactor, digamos, ¿no? Que explica bastante la política del siglo XX también, ¿no? O sea, no es casualidad que la Constitución del 25 se haya escrito en 1925 con los problemas de 1925 y que son problemas que van a seguir existiendo en los 30 y en los 40. Entonces, yo creo que si uno hiciera una comparación entre ambas coyunturas, uno tendría a concluir que la crisis de los 20, de 1820, es más política, en donde se enfrentan dos grandes facciones políticas que pertenecen a un mismo mundo social, mientras que la crisis constitucional de 1920 es una crisis más social, donde hay nuevos actores sociales, donde hay una mesocracia que está floreciendo, donde los sectores urbanos están cada vez más potentes, las exigencias de ese mismo electorado son cada vez más evidentes. Entonces son dos tipos de crisis distintas. Y la crisis del 80 yo creo que es una mezcla de todas las grandes crisis, digamos. Hay crisis económica, hay crisis cultural, simbólica, finalmente, ¿no? Yo creo que o sea, históricamente, si uno tuviera que historizar el concepto, uno tendría que empezar a diferenciar si son políticas, si son sociales. O sea, no basta con decir son crisis, creo, ¿no? Eso es lo que un historiador tendría a pensar, digamos. Pero al menos hemos llegado a la idea de que hay una solución detrás de la Constitución, digamos. Ahora, un mecanismo de solución. Claro, pero las constituciones tampoco son panaceas. Otra de las razones por qué me gusta la Constitución del 25, ahora ya más desde una mirada fetichista, es que es corta. Es que es una Constitución corta, directa, al grano, a pesar de que incluye derechos sociales. Porque creo que las constituciones son eso, o sea, son documentos que no necesariamente van a solucionarte todos los problemas de tu vida. Y que para eso entonces está el derecho positivo, digamos, o las leyes especiales, las leyes de vivienda o las leyes del que uno quiera, ¿no? Y la Constitución más bien lo que hacen es un relato madre para luego un rayado de cancha. Un rayado de cancha, pero no muy amplio, creo. ¿No? La Constitución del 33, cerca de 70 años, ¿no? Tuvo hasta el 25. No, 80, claro, 80. Sí, casi 80 casi años, 90 años. La Constitución del 25, cerca de 50, ¿no? Sí. 40. 50. ¿Dónde crees tú que están las condiciones de legitimación de esos periodos, de ese tipo de esas dos constituciones? No, porque son periodos bien distintos, ¿no? El periodo entre el 33 y el 25, digamos así, es el periodo de construcción y consolidación, más bien, del Estado en Chile, ¿no? Y el periodo del 25 es el periodo de la industrialización, ¿no? De todo este proceso de industrialización sustitutiva, la creación de la Corfo, ¿no? La recepción de enormes masas migrantes de campo a ciudad, ¿no? Lo que se llama en sociología el periodo de transición entre tradición y modernidad, en el fondo, ¿no? Que son dos periodos bien distintos, y sin embargo esas dos constituciones lograron soportar esos dos momentos históricos, esos dos periodos históricos que están fuertemente cargados de conflictividad, ¿no? O sea, primero, construcción del Estado; segundo, proceso de industrialización, ¿no? Procesos de inclusión social acelerada, además, que después culminan en el desastre del 73, ¿no? Está bien, pero logran un periodo de legitimación bastante extenso. A ver, yo creo que en el caso del 33, las constituciones después de la independencia son verdaderos, eso sí que son verdaderos tratados constitucionales, porque son al mismo tiempo códigos civiles, códigos penales. No hay una codificación, digamos, característica del derecho civil, del derecho penal. Entonces son muy grandes, entonces abarcan muchas cosas, y como abarcan muchas cosas, logra la Constitución del 33 como una cierta legitimidad expandida, digamos, ¿no? Porque es que me está resolviendo el problema que tengo yo con mi vecino al mismo tiempo, ¿no? Ahora, la Constitución del 33 fue muchas veces reformada, lo que explica su duración también, ¿no? O sea, como Constitución del 33, la Constitución del 25 es una nueva Constitución, pero que es a su vez una reforma de la del 33. Entonces, lo que hereda el 25 está muy reformado,
¿no? Y está haciendo, precisamente, está intentando responder a los problemas de la construcción del Estado, ¿no? Se construye un Estado constitucionalmente en la teoría, se redacta, pero es muy difícil de llevarlo a la práctica, y eso explica, entre otras cosas, las constantes reformas electorales, por ejemplo, que se dan a lo largo del siglo XIX. En el caso de la Constitución del 25, también fue bastante reformada, tiene 7 reformas grandes, ¿no? hasta el 73. Una de ellas es la nacionalización del cobre, por ejemplo. Me parece, y aquí puedo estar, yo no soy un especialista en el siglo XX, pero me parece que hay ciertas perspectivas historiográficas que no le dan el grado de legitimidad de ejercicio que, por ejemplo, yo le doy a la Constitución del 25. Hay historiadores o sociólogos que te dirían, que explicarían la crisis del 73 por culpa de la Constitución del 25, sin necesariamente ser un historiador de derecha, sino que Arturo Valenzuela, por ejemplo, tiene, entre otras cosas, la tesis de que la Constitución del 25 dejó de funcionar y que explicaría la crisis de la democracia, ¿no? O sea, la crisis de la democracia es la tira del 73 para atrás, y uno inevitablemente la tiene que vincular a la Constitución del 25. Ahora, y a lo que se le suma además una crítica al régimen presidencialista, ¿no? O sea, que el régimen presidencialista que surge en el 25 o que resurge en el 25 explicaría la crisis del 73, según la tesis clásica de Arturo Valenzuela. En mi caso, yo creo que la Constitución del 25 sí alcanzó altos grados de legitimidad de ejercicio, y que las 7 reformas profundas que se le hacen no necesariamente contradicen dicha legitimidad, sino más bien profundizan o la mejoran, ¿no? La Constitución. Son reformas muy coyunturales, muy propias de la época, muy propias de los 60 y muy propias de principios de los 70. Igual, con o sin dictadura, esa Constitución lo más probable es que habría sido igualmente reformada muchas otras veces, ¿no? Sin que por eso, creo, necesariamente uno pueda decir, que se está reformando porque no alcanzó la legitimidad de ejercicio. De hecho, en el ejercicio, en la reforma está el ejercicio, finalmente, ¿no? La reforma importa una cierta legitimidad de ejercicio. O sea, el hecho de que sea una reforma, sí, claro, y no algo en blanco, nuevo, quiere decir que algún grado de legitimidad de ejercicio se ha construido, ¿no? O que alcanza, perdón, que la idea de reformarla es suficiente, digamos, para canalizar lo que en ese momento no está funcionando, digamos. Efectivamente. Las bases de todo esto están, ¿no? Y ahí me remito a tu libro, Armadas, Política de Revolución, Chile 1808-1826, en ese periodo. Ese periodo que se inicia también con una crisis, ¿no? La crisis, claro, es la gran crisis. Es la gran crisis de cambio de una época a otra, ¿no? Incluso uno pudiese decir. Y en tu texto, en tu libro, es del año 2015, entiendo, ¿no? Tú desarrollas un análisis de ese periodo. ¿Por qué ese periodo entre 1808 y 1826 es la base de la construcción de lo que posteriormente conocemos como Chile? Como Chile. A ver, lo que se produce en 1808 con la invasión napoleónica a la península ibérica es que se produce un gran vacío de poder, porque los reyes españoles son obligados a abdicar y por lo tanto nadie sabe quién va a reemplazarlos en su ausencia. Entonces, como no hay un consenso en torno a quién los va a reemplazar, se produce una crisis, un vacío de poder y una crisis de legitimidad. La legitimidad de origen del rey es muy profunda, es muy grande. Entonces, cuando desaparece esa legitimidad, surgen disputas facciosas en torno a cómo vamos a legitimar el nuevo gobierno en el ejercicio. Lo que explica, entre otras cosas, la debacle del Imperio Español y las respectivas revoluciones a lo largo de Hispanoamérica. Revoluciones que en un comienzo no necesariamente son independentistas, no son separatistas, son revoluciones que vienen a reformar las estructuras imperiales, pero que luego devienen separatistas, devienen independentistas cuando ya las condiciones de posibilidad se dan, digamos. Aunque el mito dice otra cosa, digamos. El mito dice que en 1810 somos independientes y si no lo somos en 1810, inevitablemente íbamos a hacerlo porque la revolución fue siempre pensada, fue siempre pensada teleológicamente como una revolución de independencia. Entonces, en toda esta crisis de legitimidad surgen proyectos para llenar ese vacío. Uno de esos proyectos
tiene que ver con el constitucionalismo y con el régimen republicano como reemplazo del régimen monárquico. Entonces, cuando la Constitución, cuando el constitucionalismo llega a un consenso republicano, uno puede decir, bueno, estamos en presencia de un cuerpo político que es completamente distinto al cuerpo político heredado de la colonia, ¿no? Entonces, ahí uno puede hablar quizás del puntapié inicial del Estado Nacional. Lo que pasa es que la historiografía por mucho tiempo consideró que 1826 era el punto de llegada del Estado Nacional. Lo que en mi libro intenta demostrar, descansando en muchos otros autores, es que son más bien los puntos de partida de los estados nacionales, las declaraciones de independencia y las consolidaciones de las independencias. Una cosa es declarar una independencia en un papel y otra cosa es consolidarla en el campo de batalla. Entonces, yo creo que sí es correcto hablar de los orígenes de los estados nacionales cuando uno está finalmente hablando de la década de 1820. Y por eso me retrotraigo hasta 1828 para hablar de la tradición constitucional chilena, porque ahí está más o menos el origen de lo que hoy conocemos por Chile, ¿no? Que va a cambiar un montón. La construcción estatal, el proceso de construcción estatal va a cambiar muchísimo a lo largo del XIX. Pero de que es producto de una crisis imperial, eso sin duda. Y de una descolonización paulatina, pero una descolonización al fin. El 26 habría que decir que es el año en que se expulsa finalmente a los realistas, ¿no? Que se expulsa a los pocos realistas que iban quedando en Chiloé, ¿no? O sea, por eso el final de tu periodo. Sí, ¿no? sí, claro. Él tenía que encontrar una fecha y ya que es una historia política de los militares, me pareció que la caída de Chiloé en enero del 26 daba pie como para finalizar, digamos. Pero no comienza en 1810, sino que en 1808. Sí. Que ya hace un cambio historiográfico, digamos, o al menos pretende hacerlo, ¿no? Bueno, hemos llegado al tiempo, al corte de este espacio. Quiero agradecer a Juan Luis por haber conversado con nosotros en este espacio del Núcleo Milenio Modelos de Crisis, dejar los invitados, como siempre, a seguir participando. Y agradecer, por cierto, a la Iniciativa Científica Milenio y a la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez por hacer posible este espacio del Núcleo Milenio Modelos de Crisis. Muchas gracias.